Esta mañana a meditar sobre el tema confía, mi Redentor vive. ¿Por qué no le dices a 2 o 3 personas, confía, mi Redentor vive? Hasta que te lo creas, dile, confía, mi Redentor vive. Ya podemos empezar a grabar si gustan. Hermanos, hay un libro que fue escrito en el 1521, inspirado por un hombre que hace 2500 años escribió y recopilaron los escritos de este hombre chino llamado Sun Tzu. Y este hombre chino llamado Sun Tzu es la inspiración para escribir el libro llamado El arte de la guerra. Y el libro, El arte de la guerra, me llamó la atención porque tiene 2 áreas que nosotros podemos aprender. Y en estas 2 áreas, que es la eficacia de este libro, porque este libro es usado por la mayoría de presidentes en todo el mundo cuando se trata de guerra. Número 1, lo que usted va a aprender de ese libro o su esencia, Sun Tzu escribe algo como: no hay mejor batalla la que se gana sin pelear. No hay mejor victoria que aquella que es ganada sin luchar. La segunda cosa que me llamó la atención en este libro es que Sun Tzu escribe y declara que la arma más poderosa en la guerra es la artimaña de la confusión, o en otras palabras, el engaño. Miré una película hace algunos meses tal vez, donde yo no sabía cómo Hitler perdió la guerra. Pero bueno, Hitler lo que hacía era que sus mensajes los transmitía por clave Morse. Alguien ponía ahí, tecleaba, y solamente aquellos que podían leer esa máquina podían saber las instrucciones que se les estaba dando. Pero un hombre que se levantó con el deseo de poder no interpretar lo que decían los mensajes, porque cuando leían el mensaje o lo interpretaban ya era demasiado tarde, ya habían dado los golpes de estado, ya habían tirado misiles, ya habían hecho destrozos, estaban un paso atrás. Entonces se levantó un hombre que dijo: yo voy a inventar una máquina que descifre inmediatamente lo que esa máquina de ellos está diciendo en el momento. Mire que este hombre, cuando logra, y es una película muy buena, no me recuerdo cómo se llama, pero cuando él logra que esa máquina funcione y los mensajes inmediatamente ya sabían a dónde era el siguiente ataque, este hombre usa la artimaña del engaño y les hace pensar o creer que ellos estaban descifrando algo que no era, para que cuando ellos estuvieran confiados atacando allá o queriendo atacar allá, ya estaban preparados allá, pero al mismo tiempo ya estaban atacándolos acá. El arte del engaño, el arte de la confusión. ¿Quedamos claros ahí? 2 cosas. La batalla se gana sin luchar, según el arte de la guerra, eso es lo mejor. Y la segunda cosa, hay batallas que se ganan con confusión. Hay que confundir al enemigo. Hablando en esta parte, yo quisiera introducir mi mensaje porque a mí me enseña la palabra de Dios según Efesios que usted y yo vivimos en una guerra. Efesios dice que la lucha que usted y yo tenemos no es contra carne ni sangre, sino contra huestes y potestades de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, yo no tengo que luchar físicamente con las personas, hay una batalla espiritual. Y 2 de Corintios, parece que es el capítulo 9 o capítulo 10, me deja saber que las armas que usted y yo usamos no son terrenales, sino son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, ¿verdad? Entonces, como yo estoy en una batalla, tengo que entender que la batalla que yo estoy luchando no es una batalla para saber si vamos a ganar. Estoy luchando consciente de que ya ganamos la batalla. Así que cuando usted y yo oramos, no le estamos diciendo: Señor, dame la victoria, porque el Señor va a decir: ¿y cuál victoria si la victoria ya la tienes en Cristo Jesús? Amén. Mi Biblia dice que usted y yo somos más que vencedores por medio de aquel que venció en la cruz. Amén. Entonces, ¿cuál es la batalla que yo tengo que luchar día a día? La batalla que usted y yo tenemos es para confiar en aquel que ya ha ganado la buena
batalla. Mi batalla diaria es para yo concentrarme en saber y caminar en fe de que Él ya peleó la batalla y la ganó. Y yo tengo que confiar que eso es suficiente. Mi batalla, por lo tanto, es hablar y declarar que yo soy más que vencedor aún en medio de mi realidad presente. Porque todos vivimos en medio de dos realidades. La realidad presente que me atormenta, pero hay otra realidad declarada por su palabra. Así que todos los días el enemigo va a estar tirando dardos, según la Biblia dice, y él va a querer traerme confusión y me va a querer traer de que usted y yo vamos a perder. Pero usted debe confiar que ya ganamos la batalla en Cristo Jesús. Amén. La batalla de creer en medio de dos realidades. Cuando usted y yo aprendemos a confiar, ¿y qué es confiar? Según el diccionario secular dice que confianza es una esperanza firme en una persona, en la confianza firme de una persona que tiene en algo o en alguien. Pero esta confianza es basada según su actitud, esperando ellos actúen como yo deseo. O sea que si yo pusiera mi confianza en un hombre, yo pudiera resumir que la confianza en los hombres es como echar un volado. Puede hacer que suceda o puede hacer que no suceda. Pero cuando usted y yo entendemos lo que es confiar en Dios, usted puede tener la certeza y la seguridad de que no está echando un volado a ver cómo se comporta Dios. Usted puede confiar previamente de que Dios cumplirá lo que Él ha hecho. Y aunque yo no tengo el libro de Sun Tzu, del arte de la guerra, tengo un libro también que ha sido escrito por muchas personas, pero inspirado por un mismo Espíritu Santo, que me da certeza y confianza de que Dios cumplirá su promesa. Y cuando yo puedo dudar, entonces vengo y veo la historia de 3 jóvenes hebreos que en medio de su realidad el Señor cumplió su promesa. Puedo ver la historia de Daniel, que aún en medio de su foso de leones el Señor cumplió su promesa. Yo puedo ver la historia de José, que aún en medio de su realidad el Señor cumplió su promesa. Puedo ver un Moisés que aunque esté atrapado con el ejército de frente y a las espaldas el mar rojo, el Señor cumplió su promesa. Usted y yo podemos confiar. Amén. Porque si Dios lo hizo con ellos, ¿por qué no lo ha de hacer conmigo? Amén. Tengo que confiar en que Dios cumplirá su promesa aún en medio de mi realidad presente. La batalla que nosotros tenemos día a día es una batalla que el enemigo está queriendo o está formando confusión en nosotros para pretender que perdimos. Pero cada vez que yo abro este santo libro, mi libro de arte de guerra, dice que usted y yo ganamos. Amén. Ganamos. Cada que usted quiera dudar de que Dios hará algo con usted, abra el Apocalipsis, el capítulo 19. Mi Biblia dice que se sigue abriendo el cielo y Cristo viene reinando y nosotros detrás de Él. Amén. Qué bendición tenemos, hermano. Puedes apostar sobre seguro. Pero todos, en algún momento, en medio de realidad y realidad, es lo que nos cuesta confiar. Podemos pensar que José, entre realidad y realidad, le costaba tal vez confiar. Señor, tú me diste un sueño de que mis hermanos, de que las naciones, pero estoy en una cisterna. Señor, estoy en una cárcel. Entre realidad y realidad siempre hay un espacio intermedio. Si yo pudiera resumir este mensaje, entre crucifixión y resurrección siempre hay un lapso intermedio, pero el Señor cumplirá su promesa. Mire, hermano, David fue ungido rey. Usted sabe eso, ¿verdad? Primera de Samuel y capítulo 15 dice que Samuel fue ungido, que Samuel ungió a David como rey de Israel. Pero entre realidad y realidad hubo un lapso de más de 20 años donde David tenía que confiar. Hay una historia que yo leo en Primera de Samuel capítulo 21. Han pasado 6 capítulos de que David ha sido ungido rey. Y durante esos 6 capítulos tal vez David, él no deseaba, por lo que yo leo en la esencia de la escritura, él no añoraba el trono.
Él lo que quería era que le permitieran estar en la casa de Dios adorando. Porque a mí me enseña la Biblia que cuando David ya estaba en el trono, él se quitaba el trono real y se ponía otros mantos para que él pudiera entrar a la casa de Dios a adorar con libertad. David tenía la esencia de un adorador. Pero han pasado 6 capítulos y pareciera que la realidad de la promesa de Dios es diferente a la realidad que David está viviendo. Lo han ungido rey, ahora está en el palacio, ahora está tocando el arpa, está haciendo lo que le gusta. Pero en medio de esa realidad de la promesa de Dios, se levanta alguien de su propia familia, su suegro, persiguiéndolo para matarlo. Y dice el capítulo 21, aquí hay algo que podamos aprender, hermanos. Dice el capítulo 21 que David, huyendo por su vida de su suegro, llegó a la ciudad de Gad y por miedo a que lo mataran, se hizo loco. En otras palabras, yo puedo aprender que entre realidad y realidad a veces nos volvemos. Dígalo, no es una mala palabra. ¿Cómo nos volvemos? Y dice que David le escurría, dice la Biblia, lea, le escurría la baba y tomaba su propia baba y escribía en las puertas de las casas. Porque entre la realidad que estoy viviendo y la realidad que Dios me prometió, a veces nos volvemos. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, en medio de la realidad de la promesa de Dios y mi circunstancia, usted se va a encontrar en situaciones que va a decir, no sé por qué dije lo que dije? Dile al de al lado, no me juzgues, es que entre realidad y realidad creo que me estoy volviendo. ¿Cuántas veces nos hemos comportado como mamarrachos? No sé qué es eso, lo miré en la película de Robots. Dile al de al lado, no me juzgues mi comportamiento, porque entre realidad presente y realidad de la promesa de Dios, a veces me siento que me vuelvo. Mira, hermano, griego, loco; hebreo, loco; en inglés, crazy. Pero el punto es el mismo. Traté de buscarlo en varias versiones y la realidad es que la realidad de David, entre su realidad presente y su realidad futura, él, dice la Biblia, que se comportaba como hay momentos en nuestra vida que no sabemos por qué estamos comportándonos como nos estamos comportando, pero la realidad intermedia es que a veces nos hace que nos comportemos de esa manera. Y si habría alguien que se llevaría el premio en esta mañana de su comportamiento, sería Job. El versículo 35 dice, no me juzgues, porque en la situación presente que estoy pasando, yo necesito reconocer, versículo 35 del capítulo 9, que no estoy en mí. En otras palabras, siento que me estoy volviendo. Me turba mi dolor. Mi situación presente me hace comportarme de esta manera, a manera que yo me atrevo ahora a reclamarle a Dios y decirle, tú no me entiendes. Lea los textos del 28 al 35 y Job le está diciendo a Dios, tú no me puedes entender porque tú eres Dios y yo soy hombre. Quisiera que hubiera alguien en medio de nosotros para que fuera mediador y te pudiera decir, Dios, que lo que está pasando entre tú y yo es injusto. De más está que me porte bien porque delante de ti igual soy impío, Dios. Así que voy a hablar y no te tendré miedo. Y yo le pudiera decir, don Job, usted se lleva el premio Nobel porque no hay otro que se ha atrevido a hablarle así a mi Dios. En medio de nuestra locura, ¿usted sabe qué hace Dios? Guarda silencio. En medio de nuestra locura, el Señor guarda silencio. Y yo puedo imaginarme en ese momento en el que Job se encuentra, al Señor sentado en su trono, mirando a Job y decirle, Job, si tú supieras que más adelante de ti va a haber uno llamado Isaías, que va a escribir acerca de uno que nacerá de una virgen, y su nombre será Emmanuel. Y Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Si tú supieras, Job, pero Dios calladito. Si tú supieras, Job, que ese mismo, como lo que decía la hermana,
Va a haber uno llamado Juan que va a escribir en algún momento: en el principio era el verbo, pero ese verbo se hizo carne. En otras palabras, de dentro de mí va a salir uno que se va a encarnar como la palabra y va a caminar entre ustedes como el unigénito Hijo de Dios. Si tú supieras, Job, si tú supieras, Job, que es necesario que ese que va a nacer va a morir por tus pecados, ese que va a nacer va a tener un día que encontrarse en el infierno después de su muerte para declararle al diablo: entrégame las llaves. Si tú supieras, Job, lo que está por suceder. Si tú supieras, Job, el plan que tengo para con ustedes. Si tú supieras, Job, el amor que te tengo, aunque en medio de tu locura no puedes entenderlo. Hablando con mi esposa el día de ayer, hicimos entender tantas cosas acerca de la Escritura. Y yo le decía, porque hubo hombres de Dios que el Señor les permitió visualizar el momento de Cristo. Cuando tú lees el Salmo 22, David está declarando: me han rodeado toros de Basán. Eso nunca le aconteció a David. Y luego él dice: se descoyuntaron todos mis huesos. Eso nunca le pasó a David. Y David sigue declarando: se pegó el paladar, mi lengua con mi paladar de tanta sed que tengo. Eso nunca le pasó a David. Pero Dios le estaba permitiendo a David visualizar el sacrificio perfecto de Cristo. Y hay un hombre llamado Juan, según Apocalipsis capítulo 5. Hablábamos ayer con mi esposa y digo: wow. No es casualidad que ahorita estamos entendiendo que hay dimensiones y un multiverso, que no quiero entrar en ese rollo. Pero está Juan, según el libro de Apocalipsis capítulo 1, dice que el mismo Cristo vino y le dijo: yo soy. No me conoces en esta etapa, pero yo soy. Pero luego dice Juan en el capítulo 4: y una voz del cielo, y se abrió el cielo y me dijo: sube, ven acá. Y subió. Pero pareciera que en el capítulo 5 Juan ya no está en el tiempo presente en el que él está escribiendo. Pareciera que Juan está en una dimensión donde se está terminando de consumar el plan de redención de la humanidad. Y dice el capítulo 5 algo así como dice: y yo, Juan, miré al anciano de días que está sentado en el trono y con el rollo en su mano. Pero dice Juan, yo, Juan, lloraba mucho porque no se halló nadie. Dice la traducción lenguaje actual: no se halló nadie en el universo que pudiera desatar los sellos de ese libro. Nadie. Y dice Juan: pero vino un anciano y me dijo: Juan, o sea que lo buscaron en el cielo, en la tierra, y no estaba ni en el cielo y no estaba en la tierra. Dice: no había ni uno. Lo que pasa que Dios puso a Juan en ese momento cuando Cristo estaba todavía ahí abajo. Y de repente viene el anciano y le dice: Juan, no llores. Pero ¿cómo no voy a llorar si no hay nadie ni aquí arriba, ni allá abajo, ni en todo el universo? ¿Cómo no voy a llorar? Siento que me estoy volviendo loco. Pero de repente el anciano dice: ¡hey! Cálmate, se halló uno. El viernes murió como cordero. No te preocupes, Juan. Y dice: yo, Juan, miré al león de la tribu de Judá. Este se ha hallado digno de abrir los sellos. No lo entiendo, pero igual quería decirse. Si ustedes pudieran entender eso. Murió como cordero, pero se levantó como león. Amen. No te preocupes, Juan, hay uno. Y yo le decía a mi esposa: esa dimensión no es el tema, pero decía, pues esa dimensión en la cual estaba Juan ni siquiera pudo reconocerse. Dice Juan: y yo miré a los 24 ancianos y uno era él. Ni siquiera pudo reconocerse. Le digo a mi esposa: y me atrevo a creer aún más que probablemente ese de uno de los 24 que vino a decirle cálmate, era su yo en esa dimensión, así, cálmate.
Es que tú estás en esta realidad, pero yo ya llegué a esta realidad. Lo que te puedo decir es, no te preocupes. Amén. Solo unos cuantos. Aleluya, amén. No te preocupes. Entonces llegó al punto donde Job está quejándose contra Dios en el capítulo 9. Tú no me entiendes, tú eres Dios. Tú no has pasado por lo que yo estoy pasando. Tú no entiendes mi dolor porque a ti no te duele nada, porque tú eres Dios y yo soy hombre. Pero hermanos, bastaron 10 capítulos más. Y ahora Job está sentado en una piedra, en medio de cenizas, tomó una teja y se está quitando los pedazos de su carne. Eso es terrible. Pero ahora Job de repente empieza a decir, leímos el versículo 25, te lo voy a dejar de tarea, pero los versículos anteriores, el 24 dice, que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra. Lo de atrás dice, las palabras de lo que estoy a punto de declarar, yo quisiera que hubiera alguien que las apuntara con plomo. Las sé. ¿Y qué estás viendo, Job? Tú te estás volviendo loco. ¿Qué es lo que tú estás mirando? Y Job, en medio de su sufrimiento y en medio de su dolor y en medio de su realidad, Job empieza a declarar cosas. Estoy viendo a uno que así como a mí se me está cayendo la piel, se le está cayendo la piel. Igualito a mí, igualito a él. Estoy viendo a uno que sus propios amigos lo traicionaron. Igualito a él, igualito. Estoy viendo a uno que su propia familia lo abandonó. Él es igualito a mí. Y yo soy igualito a él. Yo puedo entender lo que él está pasando, pero él puede entender lo que yo estoy pasando. Y en el versículo 25 va a ser la declaración más gloriosa para el Antiguo Testamento de lo que el Señor le permitió ver a Job y quedó esculpido en esta palabra. Y Job dice, ya no me preocupa mi situación, ya no me preocupa mi realidad presente, porque yo sé que mi Redentor vive. ¿Estás loco, Job? ¿Qué estás mirando? ¿De qué hablas de redención? Todavía no se escribe Isaías. ¿De qué estás hablando, Job? ¿Cómo que tu Redentor vive y se levantará del polvo? Es que estoy viendo que ese está muriendo como yo me estoy muriendo. Pero en un lapso de tiempo estoy mirando que ese que está muriendo se está levantando del polvo de la tierra. Y Job escribe, yo sé, estoy convencido que mi Redentor vive. Amén. Y después de deshecha mi piel, de ser necesario, Él me va a levantar así como Él se levantó. Mi Redentor vive. Usted puede confiar en la resurrección de Cristo. Usted puede confiar que como Él se levantó de entre los muertos, dice Romanos capítulo 8, versículo 11 en adelante, que el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos es el mismo Espíritu que tenemos usted y yo. Amén. ¿Por qué no se pone de pie unos momentos? No sé si me quieras ayudar a ministrar, por favor. Si has venido constantemente a la iglesia, debes de saber que no estamos celebrando a ese Cristo que festejan los de la iglesia tradicional. Porque la iglesia tradicional le da tanta importancia el viernes que mataron a Cristo y ellos todavía lo tienen colgado en un madero. Pero nosotros, si usted se preguntaba por qué no tenemos a un Cristo sufriente en un madero, es porque mi Biblia dice que se murió, pero resucitó. Y tú puedes voltear confiadamente a la cruz y decir, no se quedó en la cruz. Él está sentado en su trono como Rey de Reyes, como Señor de Señores. Murió como cordero, pero se levantó como león para pelear por nosotros. Y yo puedo estar confiado que Él ganó la batalla sin tener que pelear. Y si lo hubieran entendido el enemigo y sus ángeles y sus demonios, si lo hubieran entendido, nunca hubieran crucificado al Cristo de la gloria.
ganó la batalla a través de la confusión, para que usted y yo no tengamos que pelear más batallas, sino que usted y yo podamos confiar abiertamente en su sacrificio perfecto, y que como Él es más que vencedor, nosotros somos más que vencedores. Como Él se levantó entre los muertos, usted y yo tenemos una esperanza viva, porque si Cristo no hubiera resucitado, hermano, le daríamos vergüenza a la gente, pero por cuanto Cristo vive, usted y yo también viviremos. Si tú crees eso, yo le voy a pedir que venga pasando aquí enfrente. Vamos a hacer algunas declaraciones en este domingo de resurrección. Si hay algo que la iglesia no puede dejar de predicar, si hay algo que la iglesia no puede dejar de creer, es que Cristo vive y está sentado a la diestra del Padre. Pero te tengo noticias. El Cristo que está sentado a la diestra del Padre es Jesucristo. Y Él es el mediador entre usted y yo delante de Dios. Así que cuando usted y yo estamos pasando aflicciones entre realidad y realidad, Cristo le puede decir al Padre: yo lo entiendo, yo sé lo que le está pasando. Dice Hebreos que Él participó de carne y sangre para poder entendernos a usted y a mí. Yo entiendo lo que le está pasando. Yo entiendo lo que Él está sufriendo. Yo sé lo que Él está pasando, pero mi oración, Padre, es que guardes la fe de Él. Síguelo guardando para que Él pueda confiar que entre su realidad vendrá también la realidad de la promesa tuya. Yo quiero hacer unas declaraciones. Pasa enfrente si tú eres ese que en medio de realidad y realidad tal vez sientes que te estás volviendo loco. Tal vez entre realidad y realidad te has comportado como un loco. Pero en medio de realidad y realidad yo quiero declararte que hoy es domingo de resurrección, y tal vez, pero solo tal vez, tu matrimonio tiene que resucitar muchas áreas. Tal vez, pero solo tal vez, en este domingo de resurrección el Señor va a resucitar tus finanzas. El enemigo entre realidad y realidad te ha dicho que no hay esperanza, que estarás en pobreza, pero en medio de realidad y realidad el Señor dice: hay esperanza. Tal vez hay gente en este lugar que ha tenido tantos problemas con sus hijos, ha estado orando mucho tiempo, que tal vez, pero solo tal vez, como Lucas dice: mi hijo era muerto, pero hoy quiero declararle y decirle que por cuanto Cristo vive, tal vez, pero solo tal vez, esos hijos alejados van a vivir por cuanto Cristo vive. Hay gente en este lugar que ha habido tiempo y tiempo de que sus sueños se han truncado, de que tenía expectativas de lo que Dios iba a hacer con ellos. Hoy es día de resurrección. El Señor va a empezar a resucitar sueños, a restablecer llamados, a restablecer ministerios, porque para esto vino el Hijo del Hombre. Tus sueños vivirán, tus hijos vivirán, tus finanzas resucitarán, tu matrimonio vivirá. No esperes que alguien venga y te ponga las manos. Ven confiado y dile: Señor, yo soy ese. Yo pensaba que tú no me entendías. Yo pensaba que tú no sabías mi dolor. Muchas veces me he sentido porque tú eres Dios y no me entiendes y yo soy hombre. Muchas veces he pensado que me dejaste abandonado, porque entre realidad y realidad yo no sé cómo responder. Padre, en el nombre de Jesús, en este domingo de resurrección, confiamos, Señor, no en nosotros. Confiamos no en, Señor, en lo que las personas pueden hacer por nosotros. Porque las personas, Señor, confían en su fuerza, en su inteligencia. Ellos confían en carros y en caballos, Señor, pero nosotros del nombre de Jehová tendremos memoria. Nuestra confianza está puesta en ti. Nuestra confianza está puesta en ti, Señor. Resucita, Señor, matrimonios que probablemente ya están muertos, Señor. Matrimonio, Dios, que solamente los une la responsabilidad de los hijos.
Resucita matrimonio, Señor. Ay, gracias, Señor. Que probablemente, Señor, ya pensaba, no sé qué sucederá con mi matrimonio este mes, este año. Pero gracias a tu resurrección, Señor, tenemos confianza que mi realidad presente, que mi leve tribulación momentánea no se compara con el peso de gloria que ha de manifestarse, Señor. Tú haces milagros. Shetamais, okay. Ay, tú eres bueno, mi Padre Santo. Padre, aquí hay gente que en el área financiera, Señor, dan un paso hacia adelante, pero al mismo tiempo sienten que dan 2 pasos para atrás. Quieren servirte con libertad, Señor, pero hay esa atadura, Señor, y esa limitación, y entre la realidad de que no he visto justo desamparado y su simiente que mendiga en pan, entre la realidad de que tenemos todas las riquezas en Cristo Jesús, hay una realidad presente, Señor. Ay, te doy gracias, Padre, porque tú eres Shetais, ok, Padre, en el nombre de santo, Jesús. Señor. Resucita, Ay, Señor, milagros, la confianza también en el área financiera. Ay, aquí dejo todas mis cargas. Hay gente en este lugar, Señor, que de tiempo en tiempo no pueden servir con libertad, Dios. Porque una cosa es venir y levantar las manos, pero otra cosa es que mi realidad presente. Hay hijos alejados, hay hijos apartados. Ay, tú eres lindo. Hay hijos, Señor, que aún no te están sirviendo. Confío en ti, Señor. Y que la realidad presente es que si mueren sin Cristo, Señor, irán a una eternidad, Dios mío, de tormento. Pero hoy resucita toda confianza, Señor. Hoy resucita la confianza, Señor, de creer de que yo y mi casa te serviremos. Sí, así es, Padre. De que yo y mi casa veremos, Dios mío, la misericordia tuya. De que yo y mi casa te vamos a servir al medio de mi realidad presente. Gracias, Señor Jesús. Confiamos en tu resurrección. Hay gente aquí, Señor, que sus sueños han muerto. Hay gente aquí, Señor, que a través del fracaso, Señor, empezaron a dudar de que tú harías lo que les prometiste. Hay gente aquí que la realidad presente hace que se están volviendo locos porque no ven el sueño que tú les prometiste, Dios. Pero hoy en el nombre de Jesús resucitan sueños, Dios, resucitan llamados, resucitan ministerios. Vamos a creer confiadamente. Yo sé que mi Redentor vive. Samai. Oh, poderoso Jesús. Poderoso Jesús. Levanta en medio de nosotros, Señor. Levanta en medio de nosotros, Señor, gente con confianza extrema. Gente, Dios, que se atreve a creer en medio de las circunstancias. Que tu Espíritu Santo esté pasando en este lugar, aclarando, Señor, toda duda. Porque sabemos que tú nos entiendes. Sabemos que tú tienes cuidado. Padre, quita toda confusión que el enemigo ha traído, Señor, a la mente de tus hijos. Toda confusión, Señor, que les deje saber tu Espíritu Santo que las cosas sucederán conforme a tu palabra, Señor. Confiamos en tu resurrección. Confiamos en tu resurrección. Oh, precioso Jesús. Yo quiero hacer un llamado. Si hay alguien que necesita oración, yo quiero que pase aquí en el frente. Aquí hay un lugar. Si tú necesitas